una anécdota muy simpática de Dr. Billy Graham. No sé si usted sabe quién es él, pero es considerado uno de los evangelistas más grandes de toda la historia. Ha predicado en todo el mundo en campañas multitudinarias y miles, si no millones de personas se han convertido con el Dr. Billy Graham. Él ha sido también asesor espiritual de varios presidentes de los Estados Unidos, entre ellos George Bush. Así que era una persona muy famosa, ya falleció, y viajaba de un lado a otro, ¿no? Y en una ocasión dice que estaba en un avión y había entre los pasajeros un borracho que, como decimos aquí en nuestra tierra, Camba, estaba catarreando en el avión y no sabían qué hacer con este borracho. Y gritaba y hablaba y no se controlaban. Y está el doctor Billy Graham ahí, lo llaman para ver si podía hacer algo. Y cuando el borracho lo mira al doctor Billy Graham, le dice: doctor Billy Graham, reverendo, le dice, ¿no? Yo lo conozco a usted, le dice. Claro, yo lo conozco, usted me convirtió, dice, usted me convirtió en una de sus campañas, le dice el borracho. Qué situación más complicada para el hermano Billy Graham, pero muy acertadamente el doctor Billy Graham le dice: tiene razón, le dice, es muy probable que yo lo haya convertido a usted, dice, porque si lo hubiera convertido el Señor, en este momento usted no estaría borracho, le dice. Y sabe, eso nos lleva a una pregunta: ¿me convertí o me convirtió el Señor? Digamos, ¿no? Una gran pregunta, ¿no es cierto? Y entiendo cuando alguien dice, me hice cristiano, ¿no? A veces están en el ruedo de amigos, en la empresa, me hice cristiano, ¿no? Y lo que queremos decir es que tomé el paso de fe de poner mi confianza en Jesús y ahora soy parte de su pueblo, ¿no? Pero ¿me hice cristiano o el Señor me hizo cristiano? Son grandes preguntas, ¿no? Y por eso el tema de hoy es: ¿se hace uno cristiano o nace cristiano? Y la afirmación correcta sería: se nace cristiano, pero no se nace desde la niñez, sino se nace a través del nuevo nacimiento. ¿Y por qué estamos tocando el nuevo nacimiento? Porque hemos hablado la importancia de avanzar hacia la madurez, no quedarnos párvulos, pequeñitos, infantiles, sino ir creciendo. Y todos queremos crecer en nuestra vida espiritual, pero hay un paso básico sin el cual nadie puede madurar en la vida espiritual. ¿Y cuál es el paso básico? Nacer. Los niños comienzan a crecer después de que nacen, tienen que nacer vivos y luego recién pueden ir creciendo, pero no crecen ni se desarrollan las cosas que no tienen vidas, como este mueble, como ese teclado. Y lastimosamente muchas veces en las maternidades nacen los niños muertos, ¿no? Y esos niños lastimosamente no tienen ningún futuro, ahí acabó todo. Entonces, una pregunta que tengo que hacerme con toda sinceridad, ahora que estoy viniendo a la comunidad cristiana Esperanza Viva, es: ¿he nacido de nuevo? ¿Realmente tengo nueva vida? Porque si no tengo esa nueva vida, no voy a poder desarrollarme como un verdadero creyente. Lo que voy a hacer es imitar lo que otros hacen, asistir, cumplir, pero finalmente no tengo esa vida y por lo tanto no se va a desarrollar. Ahora, el tema de hoy es entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Y vamos a irnos a un pasaje que yo considero fundamental para entender esta verdad, que es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Por favor, tenga ahí su Biblia porque realmente allí vamos a estar prácticamente todo este tiempo. Juan, capítulo 3, versículo 1. Y la primera cosa que vamos a decir respecto al nuevo nacimiento, y también está en los boletines si usted quiere seguir el bosquejo, es que el nuevo nacimiento no es una religión. Cuando el Señor quiere abordar de una manera amplia y cabal lo que es el nuevo nacimiento, se dirige a una persona que se llama Nicodemo. Y a esa persona le va a decir que necesita nacer de nuevo. Entendiendo quién era Nicodemo nos puede ayudar a entender cuál es el papel que juega la religión para que seamos nacidos de nuevo, ¿no? ¿Y saben cuál es ese papel? Ninguno. Ninguno. La religión
no produce el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento no es cumplir con una religión. Leamos, por favor, los primeros 2 versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Quién era Nicodemo? Era un fariseo. Y los fariseos eran personas, no quiero dar muchos detalles porque quiero avanzar, pero eran personas sumamente religiosas. Pero a diferencia de las religiones que vemos por aquí y por allá, estos fariseos se habían concentrado en estudiar lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Mientras que tenemos muchas religiones que van por diferentes rumbos, estos fariseos sí se dedicaron a conocer la palabra de Dios, a memorizarla, a estudiarla y a entenderla. Así que este hombre, Nicodemo, era un experto en el conocimiento de la ley de Dios, un defensor de la palabra de Dios, una persona que anhelaba conocer más de Dios y era completamente sincero cuando buscó al Señor para poder encontrarse con Él. Pero aparte de eso, dice que él era un principal, era un miembro del Sanedrín, que era la cúpula legislativa, religiosa más importante en el pueblo israelita. Y si uno llegaba a ese punto, es porque realmente se había destacado en muchos sentidos y era una persona realmente respetable, querida, amada, y era un ejemplo de hombre para toda la comunidad. Es interesante que en el versículo 10, si usted lo lee, el Señor le dice: eres tú, y le da un título muy interesante, Maestro de Israel. ¿Quién lo dice? El mismo Señor Jesucristo le da ese título. Él era un maestro, un enseñador del pueblo de Israel. Y como persona, admirable, porque fue muy respetuoso, mientras que muchos fariseos atacaban al Señor y hablaban a sus espaldas o le decían cosas inapropiadas, Nicodemo un día decidió invitar al Señor en una noche a conversar. Algunos piensan que lo hizo por temor de ser visto, pero la mayoría considera de que la noche era el momento más apropiado para sentarse con él, como nos ocurre cuando queremos charlar con un amigo y normalmente la noche es el momento donde ya terminó el trabajo o el estudio y podemos tener una linda conversación. Entonces Nicodemo quiso explayarse y charlar con el Señor y conversar y hablar con él y conocerle. Y por el respeto que vemos de la manera que le trata, no le trataba simplemente como alguien, sino un maestro que había venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que él hacía, se lo aclara el mismo Nicodemo, ¿no? Luego le reconoció, como decíamos, por sus milagros, lo defendió ante el Sanedrín. Si usted lee en Juan 7, 50-52, estaban dándole palo al Señor los del Sanedrín y él dijo: momento, ¿cómo vamos a juzgar a alguien o condenar a alguien si primeramente no le juzgamos? Y puso un freno ahí. Y luego leemos más adelante, cuando el Señor murió, que él aportó con 100 libras romanas de mirra, y ya lo es para el entierro del Señor, para la sepultura del Señor. La tradición, porque no tenemos más datos bíblicos, dicen que finalmente Nicodemo fue un discípulo, un seguidor fiel del Señor, y que tuvo que abandonar el Sanedrín y salir de Jerusalén perseguido por su fe en Cristo, y que murió martirizado. Son datos extra bíblicos, pero la mayoría coincide de que finalmente Nicodemo tuvo ese encuentro personal con Cristo. Ahora, ¿qué nos dice esto respecto al nuevo nacimiento? Si el Señor le estaba dando la lección del nuevo nacimiento al mejor hombre, vamos a llamar así, el más religioso, el más respetuoso, el mejor ejemplo que había, y la persona que tenía el mayor conocimiento, era como decirle: tú que eres lo mejor de lo mejor, te falta lo fundamental, te falta nacer de nuevo. La religión por lo general tiene 3 aspectos. Tiene en primer lugar un credo, algo en lo cual yo creo. Tiene en segundo lugar una conducta, la manera en la cual yo me muevo, y tiene ceremonias, cosas que tengo que hacer.
Por ejemplo, si soy cristiano evangélico, entonces mi religión, si queremos ponerlo de esa manera, yo creo en lo que me enseñan allá en la iglesia, lo que los pastores, los maestros me enseñan, tengo algunos textos, algunos libros y leo la Biblia, ese es mi credo, ¿no? Por otro lado, mi conducta, no hago mal a nadie, trato de cumplir con mis obligaciones, trato de aportar, hacer el bien al prójimo, esa es mi conducta. Y mis ceremonias, bueno, ya me bauticé, hace un tiempo atrás hice la oración para recibir a Cristo en mi corazón, ahora ya me bauticé y ahora también estoy participando en las actividades y voy al culto en la mañana, o por lo menos me conecto por medio del Facebook. Entonces, eso es lo que hace una religión: credo, lo que conozco; conducta, lo que hago; y también las ceremonias y prácticas que me dicta mi religión. Ahora, uno puede hacer estas tres cosas y hacerlas a cabalidad y a la perfección y no ser nacido de nuevo. ¿Sabía usted eso? Uno puede conocer completamente la doctrina, puede cumplir con todas las ceremonias que se dan acá y ser una excelente persona afuera y no ser nacido de nuevo. Usted me dice, ¿tiene un buen ejemplo? Lo tengo, ¿no? Aparte de mi persona, claro, ¿no? Aparte de mi persona, Juan Wesley. Quizás usted no sabe quién es Juan Wesley, pero conoce el colegio que está en el Segundo Anillo, ¿no es cierto? Bueno, es en honor a este señor del cual estoy hablando. Juan Wesley, cuando era joven, creó un club que se llamaba el Club Santo, imagínense, del cual también un tiempo fue partícipe Jonathan Edwards. Y en este Club Santo se reunieron un grupo de jóvenes que querían ser perfectos en su devoción a Dios. Ellos estudiaban la Biblia y se apegaron a las creencias de la iglesia de la manera más fiel, al credo niceno, al credo apostólico, al credo atanasio y los 39 artículos de la iglesia anglicana. Todos ellos lo sabían de pe a pa, perfectamente, conocían su Biblia y la estudiaban. En tema de conducta, ellos se reunían para leer libros buenos que les animaban a ser mejores hombres. Trataban de aprovechar cada minuto de su tiempo en algo útil. Aparte de eso, visitaban a los presos en la cárcel e incluso hicieron una escuela para niños pobres. Ellos pagaban el costo del maestro, ¿no? Y aparte de eso, vestían a los niños pobres que iban a esa escuela. O sea, en conducta, ni por dónde buscarle, ¿no es cierto? Eran perfectos. Y en cuestión de ceremonias, ellos ayunaban los martes y los jueves, observaban las horas canónicas de oración, guardaban el día sábado de reposo y el domingo estaban firmes en la iglesia haciendo muchas cosas y enseñando. Y obviamente con todo ese currículum, pronto Juan Wesley fue creciendo y siendo reconocido y empezando a enseñar aquí, enseñar allá, que campañas, que predicaciones, y finalmente acabó yendo a los Estados Unidos a predicar a los salvajes pieles rojas de allá, ¿no? Pero allá se encuentra con una realidad, que a pesar de que tenía un credo perfecto, una conducta intachable y cumplía con todas las ceremonias, él mismo dice, y cito esto: fui a Norteamérica a convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá a mí? Y esto, ¿qué he aprendido yo mismo mientras tanto? Pues lo que yo menos sospechaba, que yo mismo que fui a Norteamérica a convertir a otros, no me había convertido jamás a Dios. Entonces, mi querido hermano, voy a decirle hermano, ¿ya? Pero por ahí no es hermano, porque para ser hermano tiene que haber nacido en la familia de Dios. Uno puede cumplir con todo lo que dice la religión, conocer mucho y no ser nacido de nuevo. Y eso era el caso de Nicodemo. Y fue por eso de que el Señor le mostró, y eso nos lleva al segundo pensamiento, a la segunda verdad en esta mañana, que el nuevo nacimiento no es una buena idea, es una necesidad. El nuevo nacimiento no es una buena idea o un proyecto para aquellos que son un poco mejores en la iglesia, pero los demás nos pasamos siendo miembros humildes, no sencillos, que aportamos con nuestro grano de arena. No, el nuevo nacimiento es una necesidad insoslayable. Todos debemos nacer de nuevo. Ahora, es interesante si usted lee el tenor de la charla, vamos a llamarle así, dice:
Cuando Nicodemo habla con el Señor, le dice, este vino de noche a Jesús, estoy en el versículo 2, y le dijo, Rabí, y note el tono amable, cordial e invitativo a una charla, como que Nicodemo está haciendo la previa. Usted sabe cómo es la previa, ¿no? Cuando hay una charla, ¿y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y las etiquetas, o los chistes, digamos, y después entramos en tema, ¿no? Entonces dice Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Le veía como un maestro al Señor Jesús, porque nadie puede hacer estas señales que haces si Dios no está con él. ¿Son palabras bonitas? Son palabras bonitas. Ahora, note el tono abrupto, disruptivo del Señor cuando dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nota de que el Señor como que no le sigue el juego a la previa y directo entra al tema. ¿Por qué hace eso? Nicodemo tenía la idea de que el Señor era un gran maestro. Él era un gran maestro, así que era una charla entre maestros, ¿no es cierto? Seguramente iban a charlar de diferentes temas que le preocupaban a la comunidad clériga judía en ese momento. ¿Qué piensa Jesús acerca de Shammai? ¿Y qué tal del maestro Gilel? ¿Cuál es tu interpretación a este texto difícil en Deuteronomio? ¿Y cómo tú aplicarías? Y yo quiero saber más. Y Nicodemo se hacía la idea de tomarse un cafecito o unos mates con el Señor, con una charla amena y tranquila. Y de repente el Señor le dice, de cierto, y esas palabras son palabras fuertes. Realmente, verdaderamente, esto es algo importante lo que te quiero decir. Tienes que nacer de nuevo. Es como cuando, imagínese que su papá está con problemas y le anda dando vueltas a la operación de la vesícula, como me pasaba a mí, aunque no tuve cólicos previos, ¿no? Pero está con cólicos y tomando calmantes y de repente usted va a recoger los análisis de su papá y ve que está a punto de tener una crisis de salud por el problema de su vesícula. Y entonces usted llega a la casa y su papá empieza a hacerle chistes, ven hijito, charlemos un rato, te cuento lo que pasó. Y usted lo interrumpe, papá, tienes que operarte. Ese es el sentido del Señor Jesús acá. De cierto. Esas palabras, amén, amén, de cierto, verdaderamente indican, como decir, no gastemos el tiempo en otras cosas, hay algo urgente que te tengo que decir, tienes que nacer de nuevo. Entonces es el sentido de urgencia. Ahora, ¿por qué? Dice el texto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esta palabra ver en el reino de Dios? Me parece que es muy sencilla, ver es ver. Cada vez que en la Biblia, y especialmente en Juan, utiliza la palabra ver, y usted compruébelo, alguien que ingresa y ve de manera presencial y experimenta una circunstancia. En otras palabras, y para hacerlo sencillo, es ser testigo ocular y experimental de algo que está pasando. Nunca ver tiene que ver con algo, una percepción a lo lejos, sino estar dentro de la escena. Es como cuando decimos, me gustaría vivir hasta que pueda ver a mis nietos, ¿no? ¿Qué estamos queriendo decir con esa frase? No estamos diciendo me gustaría vivir hasta que me muestren una foto de mis nietos, ¿no es cierto? No es eso, sino me gustaría abrazarlos, jugar con ellos, llevarlos a comer helado, tomar helados y disfrutarlos. Es en ese sentido que el Señor le está diciendo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no podrás experimentar y estar dentro de, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Y eso se reafirma a través de una técnica judía que es el paralelismo. Cuando un judío quería recalcar algo, lo repite, pero usa otras palabras. Y noten que en el primer versículo 3 dice, no puede ver el reino de Dios. Pero ¿qué dice en el versículo 5? Respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, ¿qué cosa? Entrar, ¿no es cierto? Entonces claramente ver significa ingresar dentro de, participar de, disfrutar de. ¿Qué cosa? El reino de Dios.
¿Qué era para un judío devoto como Nicodemo el reino de Dios? Si uno mira todas las profecías de Isaías, Jeremías, Daniel, decían que en el futuro se instauraría un reino político, geopolítico, físico, donde vendría el Mesías, destruiría a los enemigos de Israel, instauraría el reinado del linaje de David, y a partir de ese momento vendría un gobierno mundial que traería paz, justicia y santidad al mundo. Y para personas como Nicodemo, que habían dedicado su vida a estudiar las Escrituras, para ellos lo mejor que podría pasarles era participar de ese reino. Cuando el Señor le habla del reino de Dios a Nicodemo, él piensa automáticamente en lo que ocurriría después. Y él de todo corazón hubiese querido entrar en el reino de Dios. Pero lo interesante del caso es de que Dios, el Señor le dice, si tú no naces de nuevo, no participarás del reino de Dios. Para entenderlo de una manera más sencilla, el reino de Dios es la salvación, el reino de Dios es el cielo, el reino de Dios es la seguridad de que si yo muero en este momento, voy a la presencia de Dios y estoy en su reino. Obviamente Nicodemo quizás veía las cosas físicamente, el reino geopolítico, pero a través de la palabra del Señor entendemos que ese reino va mucho más allá de eso. Y vendrá ese reino físico, lo hemos predicado cuando dijimos, venga tu reino, ¿se acuerdan? Pero lo que en ese momento el Señor estaba apuntando era el reino que se había acercado a él. Y para que haya un rey, dijimos esa vez, tiene que haber tres cosas. Tiene que haber un rey, tiene que haber los gobernados y tiene que haber un territorio. ¿Y quién estaba al frente de Nicodemo en ese momento? El rey, el Mesías. Pero quizás Nicodemo en ese momento ni siquiera podía darse cuenta. Para él el Señor era un maestro todavía, pero no era el Rey de reyes y Señor de señores. Pero aplicándolo a nosotros, el Señor le está diciendo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no podrás experimentar aquello que tanto has querido. Es como que le diga a usted que viene a la iglesia, que viene en su brazo el domingo por la mañana a escuchar la palabra del Señor, que a lo mejor hace su devocional, que a lo mejor trata de portarse bien, que cumple con todo, y que venga el Señor y le diga, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no vas a ir al cielo. Es algo duro, ¿no es cierto? Es algo bien, bien duro. Y es como que Nicodemo le dice, Señor, ¿y qué me falta? Y el Señor le dice, te falta todo, te falta todo. Para ponerlo en perspectiva, imagínese usted, querido esposo, que ha tenido una pelea con su esposa y usted quiere hacer las paces y reconoce lo que ha hecho mal y se acerca y le dice, querida, vamos a arreglar esto, vamos a reconciliarnos. Yo prometo cambiar, prometo poner de mi parte lo que me toca. ¿Qué querés que cambie? Ella lo mira y le dice, todo. Tienes que nacer de nuevo, tienen que volverte a hacer otra vez. No es sencillo lo que está escuchando Nicodemo en ese momento, pero era la palabra que él necesitaba. Y la palabra que muchos cristianos evangélicos necesitan escuchar, que yo en su momento necesité escuchar, porque tenía la práctica, el conocimiento y la ceremonia, pero no había experimentado el nuevo nacimiento. Y cuando no experimentamos el nuevo nacimiento, hacemos las cosas por religión, por cumplimiento, porque hay que hacerlas, pero no hay una vida interior dentro de nosotros. Es más, muchas cosas ni siquiera las comprendemos, porque no hay esa nueva vida en nosotros que nos permite captar y entender el mundo espiritual. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es como tener un teléfono, pero que esté sin chip, no se comunica. Y muchos creyentes, entre comillas, evangélicos, llegan a la iglesia sin el nuevo nacimiento, no tienen el chip
pueden entender que la música estuvo hermosa, pueden entender de que hay un proyecto social, pueden entender la preocupación por los que están enfermos allá afuera, pero no pueden entender lo que es una relación con Dios porque sencillamente no la tienen. Entonces, el nuevo nacimiento no es una cosa opcional. Y finalmente el Señor le dice, os es necesario, en el versículo 7, nacer de nuevo. Noten cómo personaliza el Señor. Ya no le dice, el que no naciere de nuevo no entrará, el que no nace. No, le dice, os es necesario a ti, Nicodemo, nacer de nuevo. Y el Señor dice a cada persona que está aquí en este lugar y a cada persona que está escuchando por la transmisión, te es necesario nacer de nuevo. Todos necesitamos el nuevo nacimiento. Y eso nos lleva a la tercera verdad que queremos ver en esta mañana. El nuevo nacimiento lo produce Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Algunos piensan de que aquí Nicodemo como que es lento para entender, pero yo veo que aquí más bien Nicodemo está como tratando de llevar al campo de lo absurdo al Señor Jesús. Era como decirle, Señor, te quiero entender, pero quiero que te escuches, Jesús, lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que tengo que nacer, que todo lo que he hecho hasta este momento no vale nada, de que todo lo que he hecho no me alcanza para entrar en el reino de Dios, y lo que tengo que hacer es volver a nacer, entrar en mi mamá y nacer otra vez. Eso es lo que estás diciendo. Escúchate, Jesús, eso es lo que estás pidiendo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo quiere entender y le hace una propuesta al Señor interesante, y respondió Jesús, dice, de cierto, nuevamente esa fórmula de afirmar fuertemente lo que va a decir a continuación. De cierto te digo, que el que no naciere, y aquí ya no usa la palabra de nuevo, sino agua y el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántas veces el Señor le repitió a Nicodemo la misma cosa de que era importante nacer de nuevo? Por lo menos aquí se ve 3 veces. La primera en el versículo 3, en el versículo 5, y aquí le repite, no te asombres, que no te parezca algo extraño que te dije, os es necesario nacer de nuevo, y le vuelve a repetir otra vez lo mismo. Hace un momento mencionábamos a Jonathan Edwards, ¿no? A Jonathan le encantaba este versículo y predicaba mucho acerca de él. Inclusive le mandó una carta al famoso Benjamin Franklin después de sus descubrimientos y le dice, ahora que usted domina el arte de la ciencia, dice, ¿no? Ahora quiero también que entienda la importancia de algo mucho más profundo. Tiene que nacer de nuevo, y se lo dijo a Benjamin Franklin. Y en su iglesia, tienes que nacer de nuevo, tienen que nacer de nuevo, os es necesario nacer de nuevo, os es necesario nacer de nuevo. Hasta que un hermanito ya se calentó. Oye, hermano, ¿y por qué usted predica os es necesario nacer de nuevo? Porque os es necesario nacer de nuevo, le dijo. Y eso es lo que está haciendo el Señor, está reiterándole a Nicodemo su necesidad de nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esa palabra nacer de nuevo literalmente significa nacer de arriba, ¿sabía usted? Pero la traducción que tenemos es de nuevo, pero la idea central es un nacimiento que viene de arriba. Y era una manera judía muy bonita de decir que viene de parte de Dios mismo. ¿Usted quiere ir al cielo? ¿Sí? Bueno, necesita ciudadanía celestial, ¿no es cierto? ¿Y cómo uno obtiene una ciudadanía celestial?
No se da por casarse con un ángel allá, digamos, como sucede, digamos, con la ciudadanía americana, ese tipo de cosas, ¿no? La única forma de que usted pueda entrar al cielo es tener ciudadanía del cielo. Y la ciudadanía del cielo solamente viene si usted nace de un nacimiento que viene de arriba, del cielo, de Dios. ¿Me entiende? Tiene que nacer de nuevo. Ahora, nacer de agua, si uno ve algunos pasajes como Juan 15:3, 17, 17, Efesios 5:26 o Primera de Pedro 1:23, por amor al tiempo no los vamos a leer. Cada uno de esos pasajes señala de que el agua, en este caso, está apuntando a la palabra de Dios que nos hace renacer. Y finalmente dice nacer del Espíritu, y el Señor dedica un buen tiempo a algo que para Nicodemo era nuevo, que el Espíritu Santo es el que nos convence y el Espíritu Santo nos regenera. En otras palabras, después de decirle a Nicodemo, estás por mal camino, Nicodemo, me caes bien, eres una buena persona, eres un maestro de Israel, pero si no naces de nuevo, no entrarás, te es necesario nacer de nuevo. Está bien, Señor, pero ¿cómo funciona eso? Nicodemo, esto es un asunto de Dios. Esto es un asunto que Dios hace, porque al igual que en un nacimiento personal, yo no le pregunté a mis papás, papá, ¿puedo nacer? Digamos, ¿no? Nadie le preguntó a sus padres. ¿Quiénes decidieron? Aparentemente los padres, ¿no? Bajo la providencia de Dios, y estamos acá. Pero en este caso el Señor le dice algo, Nicodemo, todo este asunto del nuevo nacimiento no es algo que tú entiendas o que hayas vivido antes. Tú estás acostumbrado a hacer cosas, a leer las Escrituras, a interpretarlas, a códigos de conducta, a ceremonias que hay que hacer los sábados, una vez al año, la expiación. Todas las cosas que tú puedes hacer, pero este punto del nuevo nacimiento es lo que Dios puede hacer en tu vida y lo necesitas desesperadamente en este momento. Y se acabó la charla de la ley que Nicodemo esperaba. Y el Señor le dice, este es el momento de un cambio espiritual. Y haciéndolo sencillo, cada creyente o cada persona que viene al Señor, viene con un corazón perverso, un corazón pecaminoso, un corazón lleno de maldad. Aún los pequeñitos, pregunten a los padres que dicen si sus hijos son angelitos. ¿Cómo son esos angelitos cuando se enojan? ¿Cómo son esos angelitos cuando se los acusa de lo que han hecho? Que dicen, yo no lo hice. Y cuando llegamos a la edad que tenemos, somos expertos en el pecado. Y no lo vemos mal, lo vemos correcto, nos creemos buenas personas, pensamos que todo está bien y pensamos tengo que ir a una iglesia y tengo que hacer algo para que me vaya bien, y si me porto bien el Señor me va a bendecir, y si cumplo con Él, Él cumplirá conmigo. Yo manejo las cosas espirituales, yo organizo, administro, gestiono mi vida espiritual y Dios se mueve al ritmo de lo que yo vaya haciendo. Y el Señor le dice a Nicodemo, no es así, es Dios quien te tiene que dar el nuevo nacimiento. Tienes que nacer con un nacimiento de arriba, un nacimiento del Espíritu Santo, un nacimiento por la palabra de Dios. Tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento lo produce Dios. Y llega un momento en que Nicodemo dice, está bien, voy a tratar de entenderte, Señor, Maestro. Tú dices de que todo lo que he hecho no sirve para nada, que necesito nacer de nuevo y que es algo imperativo para mí, que me es necesario nacer de nuevo. Pero ahora me dices de que todo este nuevo nacimiento es un asunto de Dios, que yo no lo puedo manejar, que no lo organizo, no lo dirijo, ni lo controlo, es algo que lo maneja Dios, que va donde quiere, como el viento que escucha su sonido. Y entonces, y llega al punto del versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Y lo entiendo a Nicodemo, porque seguramente algunos de ustedes se están preguntando, muy bien, hermano David, no nos está dando una buena noticia, porque nos está diciendo que tenemos que nacer de nuevo. Nos está diciendo de que tenemos que tener un nacimiento que viene de arriba, pero al mismo tiempo nos está maniatando porque nos está diciendo ustedes no pueden hacer nada porque el nacimiento lo hace Dios. Y Dios lo hace como quiere, cuando quiere y donde quiere y a quien quiere. Y entonces
¿Cuál es el sentido que me digas todo esto? ¿Cómo puede hacerse todo esto? Y sabe que el Señor lo mira a Nicodemo, le reprende por su falta de fe. Le dice: Nicodemo, estoy dándote ilustraciones sencillas, terrenales, que estás habituado a entender, qué sé yo, el nacimiento, la luz, y no entiendes las cosas terrenales. ¿Cómo te podré explicar las cosas espirituales? Pero es interesante lo que dice a continuación. Dice, vamos al versículo 9, al versículo 14, y como Moisés levantó a la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal si leemos todos el versículo 16? 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante que hasta el versículo 13, 7 veces en boca del Señor se usa la palabra nacer. Entonces, ¿cuál es el énfasis del versículo 1 al versículo 13? Nacer. Si descontamos las 2 veces que la utiliza Nicodemo, serían total 9, pero remitiéndonos solamente a la palabra del Señor en el original, 7 veces se habla del nuevo nacimiento. Pero a partir del versículo 14 hasta el versículo 21, 7 veces el Señor utiliza la palabra creer. Interesante, ¿no es cierto? Y es por eso que nos lleva a esta conclusión. El nuevo nacimiento se conecta a la fe. No es la primera vez que lo hace Juan. En Juan 1:12 habla de creer, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué dice el versículo que sigue? Los cuales no son engendrados de carne y de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Notan la conexión entre la fe, la confianza puesta en la obra de Cristo y el nuevo nacimiento. Entonces el Señor no está dejando maniatado a Nicodemo, no le está diciendo: aquí hay algo muy lindo que no puedes tenerlo. No le está diciendo: te es necesario, pero no puedes hacer absolutamente nada. Le está dando la puerta de ingreso al nuevo nacimiento. Y el énfasis real del libro de Juan es justamente el nuevo nacimiento. Por lo menos 100 veces usa el término creer el apóstol Juan. El énfasis real de Juan en todo su libro es que creamos en el Señor Jesucristo. 100 veces lo repite, y en todo el Nuevo Testamento el énfasis del Evangelio es creer en Él. Más de 270 y tantas veces habla de creer en Él. Aún el mismo apóstol Juan, cuando termina su epístola o su carta o su evangelio en Juan 20:30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis en el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué pasa? Tengáis vida en su nombre. Entonces, en esta mañana no quiero dejarle maniatado, deseando algo que no pueda alcanzar. Al contrario, quiero remitirme a lo que dice la palabra del Señor y un solo pensamiento desde el versículo 1 hasta el 21. El Señor va llevando a Nicodemo a su necesidad espiritual. Le dice: tu religión no te sirve. Le dice: tienes que nacer de nuevo. El nacimiento es obra de Dios, pero aquí está lo que te toca. Tienes que creer en el Señor Jesús. Veamos, por favor, el versículo 14. Como Moisés levantó a la serpiente del desierto. Me encantaría ampliar este concepto, pero el Señor le dice a Nicodemo algo que él conocía como maestro. Tiempo atrás, antes de la conquista, por algunas cosas que pasaron, Dios envía serpientes a Israel, y las serpientes venenosas empiezan a matar gente, y nadie podía solucionar el problema. Y de repente Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce, levántala, y solamente con mirarla la persona que está infectada o que está con el veneno será sanada. Y dice que los judíos entonces vieron la serpiente ahí arriba y miraban y eran sanados.
Ahora, la solución no era matar a las serpientes, la solución no era elaborar un antídoto, un antiofídico, la solución no era hacer un equipo que pueda controlar la plaga, la solución era ¿qué cosa? Mirar. Y eso lo entendía Nicodemo porque él lo había enseñado muchas veces. Y él le dice, así como pasó en esa ocasión, igual de la misma manera como Moisés levantó a la serpiente del desierto, así es necesario que yo, el Hijo del Hombre, sea levantado. ¿Y cuándo fue levantado Cristo? Él fue levantado entre el cielo y la tierra. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Y continúa el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree. Pudo haber dicho el Señor, para que todos los que quieran, o para aquellos en plural. Pero se preocupó de ser específico y personalizó, para que todo aquel. ¿Qué significa todo aquel? Todos. El que quiera, el que lo desee, el que escuche y pueda creer en Él, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí viene el versículo 16 tan conocido que Lutero decía que es el Evangelio en resumen. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y querido oyente, usted necesita un nuevo nacimiento. Usted puede parecer una persona buena en este momento y puede estar acá y lo felicito por hacerle lance al sur y venir aquí a escuchar la palabra del Señor o conectarse allá en su casa. Pero no es religión lo que necesitamos, no es lo que nosotros podemos hacer, es lo que Dios puede hacer. Y a veces estamos cansados de nuestros propios caminos. Y aquí el mismo Señor Jesucristo está diciendo una aseveración profunda. Dice, porque de tal manera amó Dios. Y en lugar de ponerle mundo, póngale su propio nombre. David, María, José, Alberto, Roxana. ¿Dios ama al mundo? Sí. ¿Dios me ama a mí? Sí. ¿Qué significa aquí la palabra mundo? Juan, en su evangelio, utiliza la palabra mundo de tres formas. El planeta Tierra, los animales, las plantas y el globo terráqueo. En segundo lugar, habla de la humanidad, cuando dice, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando de que Él creó el mundo, pero las personas lo rechazaron. Y el mundo como un sistema satánico que se opone a Dios. ¿En qué manera está utilizando aquí mundo? No está hablando del planeta Tierra, aunque Dios ama su creación, pero no está hablando de los animales ni de las plantas. Nos quedan solamente dos definiciones. O está hablando del mundo de las personas, o está hablando del mundo de aquellos que se oponen, de ese sistema satánico gobernado por el diablo. Y solamente quedan dos opciones. La mayoría de las personas estudiosas reconocen de que está hablando de la humanidad. Que nadie le diga lo contrario. Dios ama a cada persona que vive en este planeta. Dios ama al mundo. Así el mundo podrido, el mundo acabado, el mundo lleno de pecado, Dios ama a las personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que de ese mundo donde hay muchas personas, todo aquel, y está abriendo una oportunidad para todas las personas, para todo aquel, para mí sí, para usted sí, para de allá sí, para todos, todo aquel. Quiero que vea la belleza de este versículo sin ningún tipo de filtro y vea lo que dice exactamente. El Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El nacimiento es de Dios, pero luego le dice la noticia más hermosa, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mirándolo a Él y confiando en Él podemos tener vida eterna, para que todo aquel que en Él no dice creyó o crea, sino dice cree. Y esta palabra denota a una persona que no solamente en el pasado creyó, sino que continuamente su forma de vivir es creer, creer y creer. Si pudiéramos ponerlo en un término más sencillo, es un creyente.
¿Y qué significa creer? Y con esto vamos a terminar. Posiblemente alguien me dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Porque nos gusta hacer las cosas, nos gusta controlar las cosas. Hace un tiempo en el devocional estábamos leyendo el pasaje de Hechos 16 y cuenta una historia, una anécdota muy bonita. Dice que había un carcelero en Filipo que tenía como preso a Pablo y a Silas, y ellos, a pesar de todo lo que había pasado, ellos cantaban y adoraban a Dios. De repente vino un terremoto, y el terremoto como que tumba las paredes. Según la ley romana, si un carcelero dejaba escapar a un solo preso, ¿sabe cuál era el castigo? La muerte. Pagaba con su propia vida la fuga de esos presos. Por eso las cárceles romanas eran de lo más seguras. Pero en ese momento aparentemente los presos habían escapado. Y este carcelero dice, se han escapado los presos, lo que me sigue es un juicio y lo que me sigue es que me van a ejecutar el imperio romano y antes que lo haga yo lo haré. Y está a punto de quitarse la vida y en ese momento Pablo le dice, detente, no lo hagas, porque nadie se ha escapado, todos los presos estamos aquí. Yo creo que ese carcelero dijo, me salvé, ¿no es cierto? Me salvé. Pero luego de que se ha salvado, entre comillas, él se da cuenta de que no se ha salvado. ¿Cómo es eso? Inmediatamente de que pasa ese momento y él, qué bueno que están todos los presos, no me tengo que quitar la vida, le viene el pensamiento, ¿y si me hubiera quitado la vida? ¿Dónde hubiera ido? Y él sabía que era un pecador, y él sabía quién era. Y él seguramente, el Espíritu Santo utilizó las canciones de Pablo, de Silas, o seguramente él investigó acerca de esos presos tan respetables que tenía ahí. Y todo eso y la palabra de Dios que fue predicada por Pablo y por Silas empezaron a hacer un proceso en su mente que llega a darse cuenta, si en este momento moría, Pablo enseña acerca de una vida eterna y una condenación eterna, y yo me hubiera ido de seguro al infierno porque no soy salvo, porque no tengo esa salvación. Y era como si el preso dijera, Pablo, Silas, me salvé de mi propio suicidio, pero no estoy salvo. Y les hace esa frase, señores, ¿qué debo hacer? Siempre queremos hacer algo. Y aquí la pregunta es, ¿qué debo hacer? Y la respuesta que le da el apóstol Pablo es hermosa. Ellos le dijeron, Pablo y Silas, se ve que le compartieron el evangelio más ampliamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Saben que esa palabra creer está dicha en una construcción gramatical tan fuerte que básicamente podríamos decir que Pablo y Silas le dijeron al carcelero, te ordenamos de la manera más profunda, más autoritativa, tienes que creer. Es el mismo sentido que cuando dice id y haced discípulos. La misma construcción, es una orden que le dan. Tienes que hacerlo. ¿Y cuál es el resultado de hacerlo? Cree, ¿y qué cosa? Serás salvo. Notan la conexión entre el nuevo nacimiento y la fe. Igual que en Efesios, habiendo oído y habiendo creído, ¿qué ocurre? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Hay algo que podemos hacer y es creer. Pero aquí quitémonos estas ideas equivocadas de que creer es hacer simplemente una oración para recibir a Cristo. O que creer es aceptar racionalmente algunos conceptos bíblicos. O que creer es pasar por un procedimiento por las aguas del bautismo. Creer se puede traducir como confiar. Y la palabra confiar significa descansar completamente en la persona y obra de Cristo. En otras palabras, la vida cristiana es un continuo mirar a Cristo y descansar en Él, ya no en mis propias fuerzas. Pasan a un lado mis proyectos, mis planes, mis propósitos, mis méritos, mis buenas obras, mi religión, mi confianza en lo que hacía, y a partir de ese momento descanso única y completamente en la persona de Cristo y se establece una relación personal con Él donde continuamente creo
vivo creyendo en Él y lo que me describe como persona es, soy un creyente en Cristo. Esa es la fe. De tal manera que no es tan importante preguntarse si hace tiempo usted recibió a Cristo. La pregunta es, ¿cree usted? ¿Es un creyente? ¿Vive en esa conexión con el Señor? Y simplemente quiero terminar invitándole a que usted pueda tener esa misma y la misma frase autoritativa que le dijo Pablo y Silas al carcelero: cree en el Señor, se la digo a usted también. Crea, mi querido amigo, visitante o miembro quizás de la comunidad, pero que necesita un nuevo nacimiento. ¿Por qué no terminamos con una palabra de oración? Quiero aprovechar este último tiempo para que usted analice su propia vida. ¿Ha nacido de nuevo? ¿Ha creído en Jesús y es un creedor de Él? Se ajusta a lo que dice Juan 3:16 para todo aquel que en Él cree, que continuamente está creyendo en Jesús como su Salvador. Quiero que analice su vida en estos momentos. La forma en que vive en su trabajo demuestra que usted vive creyendo en Cristo, o confía en su propia pericia profesional o las herramientas que le permiten ingresar dinero. En sus relaciones familiares, matrimoniales, se podría decir de que usted cree en Jesús y Él gobierna esa área, o simplemente usted las maneja conforme a su propio criterio. Yendo más allá, cuando viene a la iglesia, viene a cumplir con una experiencia espiritual, o viene a buscar un poquito de ánimo en su vida personal, o verdaderamente expresa una fe en Cristo que se manifiesta en un continuo adorarle, amarle, servirle. Es la vida que lleva una vida de creer, de confiar plenamente en Jesús. Y si en este momento muriera, ¿en qué pondría su confianza para el más allá? ¿En las buenas obras que ha hecho? ¿En haber participado de la iglesia? ¿En una oración que hizo en algún momento en su vida? ¿O podría decir de que usted ha experimentado en este tiempo ese nuevo nacimiento, esa experiencia espiritual que Dios la da de continuo, de creer, de confiar, de vivir en Él y para Él y por Él, y ser fortalecido por su gracia, donde todas las cosas del mundo pasan a un segundo plano y su experiencia es con Cristo? ¿Sabe qué? El Señor no quiere un asentimiento intelectual en esta mañana, quiere una confianza plena y total en su gracia. Y así como el Señor le dijo a Nicodemo de que mirara a aquel que sería levantado, a Cristo, yo le quiero animar que en este momento pueda mirar a Cristo. No importa que usted haya venido muchos años a la iglesia, inclusive puede ser que sea bautizado, puede ser que esté haciendo un ministerio, no importa. Pero si no ha nacido de nuevo, de nada vale todo eso. Pero en este momento el Señor le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Le animo a que en este momento ponga su mirada en Cristo. Mírelo a Él, mírelo en la cruz, derramando su sangre por sus pecados. Mire esa tumba vacía por el poder de Dios que puede ser suyo mediante la gracia de Dios. Y ponga su confianza ya no en sus propias capacidades, en sus propias obras, en sus propios pensamientos, ni siquiera en haber participado de esta iglesia. Ponga toda su confianza. Y si realmente está poniendo esa confianza en Cristo, exprésela diciéndole: Señor, mi confianza no está en mí mismo. El perdón de mis pecados viene por su gracia, por la cruz del Calvario. Creo en usted, Señor, creo en su gracia.
Creo en que usted me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y creo que mis pecados son borrados por medio de su gracia. Y creo en esa vida de fe, de confianza plena y eterna que solo usted puede dar. Amado Padre Celestial, gracias por esta preciosa mañana. Que el nuevo nacimiento, Señor, pueda ser parte de cada persona en este lugar. Es nuestra oración, Señor. Sabemos que el nuevo nacimiento es por su gracia y es algo que hace usted, Señor. Pero también entendemos, Señor, que se nos ordena creer y poner nuestra confianza en Cristo. Padre Celestial, produzca, Señor, en su iglesia nacimientos reales y verdaderos de personas que muestren a través de su experiencia personal su fe y su confianza en Cristo. Que su Espíritu Santo, Señor, haga nacer por la palabra, por su gracia. Y gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Dejamos en sus santas manos a su iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.